Buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos en esta tarde de este domingo 1 de marzo, de este primer domingo del mes de febrero, segundo domingo del mes de febrero. Gracias. Acompáñenme a hacer la lectura de hoy en el libro de Hechos, capítulo 10, versículos del 33 al 48. Libro de Hechos, capítulo 10, versículos 33 al 48. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. por medio de Jesucristo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y glorificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Padre. Hasta ahí nuestra palabra de hoy. A continuación, demos nuestros cantos de alabanza a nuestro Padre Dios con nuestros hermanos de la alabanza. Todos acompáñennos de pie, por favor. Nuestra primera alabanza de hoy: me dice el Salvador. Salvador, eres por
hermanos, ante el trono celestial. La gloria de la cruz. Como es Jesús, perfecto, y pecado
allí en la cruz. La alabanza número 62, Lamentaciones. Por
Bien, pues somos todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted tiene una Biblia en sus manos, acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos 1 al verso 6. Mateo, capítulo 7, versos 1 al 6. Mateo, capítulo 7, versos 1 al 6. Quisiera que leyéramos, quisiera leer estos versículos, que ustedes me acompañaran siguiendo la lectura con su vista y escuchando también atentamente la lectura. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos 1 al 6. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: deja que saque la paja de tu ojo y he aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y se vuelvan y os despedacen. Hasta ahí tenemos la lectura de la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Oramos porque ella nos edifique, nos instruya. Oramos para que a través de ella podamos ser guiados y podamos ser conformados a la imagen de Cristo. Agradecemos tu bondad al darnos la revelación de tu voluntad en tu palabra y en tu Hijo Jesucristo, porque solo así podemos conocer tu voluntad y podemos aspirar a cumplirla. Padre, gracias en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien. Cuidado con el juicio hipócrita, es el tema que quiero compartir con ustedes. Cuidado con el juicio hipócrita. En el capítulo 6, el Señor Jesucristo comenzó a advertir a sus discípulos de no hacer nada como una actuación. Por ejemplo, en los primeros versículos del capítulo 6, les advirtió con estas palabras: cuando den limosna, no hagan como hacen los hipócritas. En el capítulo 6, verso 2. En el capítulo 6, verso 5, les dice: no oren como hacen o como oran los hipócritas. Luego, en el 6:16, les advierte con las mismas palabras: cuando ayunen, no ayunen como ayunan los hipócritas. Y en el capítulo 7, el Señor Jesús lanza nuevamente una advertencia contra la hipocresía. Así que Jesús le dice a sus discípulos: no ayuden o no den limosna, no ayuden al pobre como lo hace la gente que es hipócrita, que ayuda solo para ser vistos. No oren como hacen los hipócritas, que hacen o que oran solo para ser vistos. No ayunen como ayunan los hipócritas, que lo hacen para ser vistos. Y en el capítulo 7 nuevamente la advertencia: no juzguen como los hipócritas, que juzgan solamente lo que ven o lo que perciben. Tenemos entonces en el capítulo 7, versículos 1 al 6, una advertencia en contra del juicio hipócrita. La palabra juicio con la que comienza el Señor Jesucristo en el verso 1, no juzguéis, habla acerca de poner a prueba algo, de hacer algo o de evaluar algo. El juicio tiene que ver con sacar a la luz el carácter de aquello que se está poniendo a juicio, de aquello que se está juzgando. Antes de considerar los puntos que vamos a aprender de este pasaje, quisiera llamar la atención al hecho de que Jesús no está prohibiendo el juicio, no está prohibiendo hacer toda clase de juicio, no está diciendo nunca juzguen, más bien no juzguen con una actitud hipócrita. Esa es la prohibición del Señor Jesucristo. Pareciera contradictorio que Jesús comienza en el verso 1, no juzguen para que no sean juzgados, y en el verso 6 dice: no den lo santo a los perros, ni echen las perlas a los cerdos. El verso 6 implica ya un juicio.
Si no vas a echar lo santo a los perros ni dar las perlas a los cerdos, tienes que distinguir para reconocer quienes caen en esta categoría. Así que Jesús no está haciendo una amonestación o no está haciendo una prohibición absoluta, nunca juzguen, más bien nos está enseñando de qué manera el creyente no debe juzgar. ¿Por qué hago esta advertencia o esta aclaración? Porque muchas veces como cristianos pensamos que no debemos hacer ningún tipo de juicio. A veces pensamos, cuando enfrentamos alguna situación, decimos, bueno, ¿yo quién soy para juzgar? Yo no soy nadie para juzgar. O cuando nos encontramos en una situación que la Escritura condena, solemos defendernos con esa palabra. ¿Y quién es esa persona para juzgarme a mí? La Biblia dice, no juzgues para que no seas juzgado. Pensamos que esta declaración de Jesús es absoluta, es total. Pensamos que Jesús está diciendo, nunca hagan ninguna clase de juicio para que no sean juzgados. Pero Jesús no está diciendo, nunca juzguen, más bien cuídense de que su juicio no sea hipócrita. Vamos a aprender algunos puntos importantes de esta enseñanza de Jesús. Primero, lo que Jesús nos enseña es que el juicio hipócrita está caracterizado porque, como cada uno de los actos hipócritas de los que hemos estado hablando, el juicio hipócrita está caracterizado porque el que juzga quiere aparentar lo que no es. Por ejemplo, el que ayuda al pobre por una actitud hipócrita en realidad no ama al pobre, no se preocupa por el pobre, solo lo hace por lo que otros han de pensar de su propia persona. El que ora con una actitud hipócrita no quiere crecer en su comunión con Dios, solamente quiere aparentar piedad delante de las personas. El que ayuna no está interesado en el quebrantamiento de su espíritu con una actitud hipócrita, no está interesado en el quebrantamiento de su espíritu, solo quiere ser visto por las demás personas. ¿Y qué pasa con el que hace juicios hipócritas? Considerando el verso 3 al verso 5, Jesús nos enseña que todos aquellos que realizan un juicio hipócrita, es decir, con pura actuación, no están interesados en la verdadera justicia, no están interesados en la santidad, solo están interesados en lo que va a pensar de ellos al hacer un juicio. Por eso Jesús dice en el verso 5, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo. ¿Nota usted que en esta declaración la persona que está haciendo un juicio en contra de otra no está interesada en la justicia? Porque si estuviera interesada en la justicia, corregiría su propia vida. No está interesada en la santidad, porque si estuviera interesada en la santidad sería él o ella la primera persona en ponerse bajo la lupa, bajo la luz de la palabra de Dios, pero esta persona solo quiere crear o generar una apariencia delante de otros, generar una imagen. Así que este juicio hipócrita, esa persona que realiza un juicio hipócrita, está interesado en lo que otros van a pensar de sí cuando esta persona haga un juicio, cuando evalúe la vida de otra persona. Hay personas a las que les gusta mucho tener algo que decir sobre otras personas, pero no sobre sí mismo. ¿Y qué piensas tú de fulano de tal? Yo pienso que esa persona es así y así, y hacen un juicio del carácter, de la conducta, de la forma de vida de otras personas, pero no hay un interés en sus propias vidas. No hay un interés en su propia justicia, en su rectitud, en su santidad. Tienen interés por la vida de otras personas, pero no están interesados en sus propias vidas. Jesús ataca esta actitud. Piense usted un poco en los pensamientos que habría generado la enseñanza de Jesucristo en la gente que estaba ahí reunida. Probablemente cuando Jesús dijo no ayunen como los hipócritas, más de uno de los que estaban ahí reunidos comenzaron a pensar, qué buena está esta enseñanza. Si los fariseos la escucharan, seguramente aprenderían algo de Jesús.
Probablemente cuando Jesús estaba hablando de la ansiedad, algunos de los que estaban ahí reunidos comenzaron a pensar en algunos de sus compañeros, de sus hermanos, de su prójimo, que esa enseñanza sería perfecta para ellos. Ahora, esta es una reacción común en la mayoría de nosotros, de las personas. Cuando escuchamos algo, lo primero que pensamos es qué bien le haría a tal persona escuchar lo que se está diciendo. Es decir, todos tendemos al juicio hipócrita. Pensamos en el pecado del otro, pero no nos viene inmediatamente a nuestra mente nuestro propio pecado. Todos nosotros tenemos la tendencia a disculparnos, porque cuando leemos en la Escritura o cuando alguien nos confronta, tenemos una forma de disculparnos. Bueno, es que entiende mi situación, yo estoy pasando esta situación, ¿qué harías tú? ¿A poco a lo mejor lo que estoy haciendo no está bien, pero la situación o las circunstancias me obligan a hacer lo que estoy haciendo? Pero cuando se trata de otra persona, entonces decimos, aquel no tiene excusa. Aquella persona no tiene excusa, lo que está haciendo no tiene excusa. El juicio hipócrita entonces es un juicio externo. No está interesado en la justicia, no está interesado en la santidad, está interesado solamente en crear una percepción delante de otros equivocada o errónea. ¿Qué es lo que otra persona piensa de mí cuando yo juzgo algo? Si ustedes observan, la tendencia del corazón humano es ese. Lo vemos en la política, lo vemos en la familia, lo vemos en muchos ambientes. Todas las personas están dispuestas a juzgar los pecados de otros, aunque ellos mismos los estén cometiendo. Eso es malo porque otra persona lo está haciendo. No es malo cuando yo lo estoy haciendo porque yo tengo justificación. Porque mis circunstancias son particularmente especiales, son diferentes. Somos hipócritas, somos hipócritas. Por eso es que el Señor Jesucristo en el verso 2 advierte a quienes tienen la actitud de juzgar con hipocresía con estas palabras, con la medida con que midas a otro, tú serás medido. Creo que uno de los aspectos de la hipocresía cuando hacemos un juicio es que nos ponemos del lado de la ley, somos tan estrictos o tan severos que se nos olvida que aquel a quien estamos juzgando es tan solo un reflejo de nuestra propia condición o de nuestra propia situación. Por eso Jesús le recuerda a quienes lo están escuchando esta máxima, este aforismo. Con el juicio con que juzgan serán juzgados y con la medida con que miden serán medidos. Y esta misma advertencia la encontramos a lo largo de la Escritura. Por ejemplo, Pablo escribe en la carta a los romanos: tú que juzgas a los demás, ¿no te consideras a ti mismo? ¿Y no te das cuenta que en lo que condenas a otros, te condenas a ti mismo? Y luego Santiago, recogiendo esas mismas palabras, advierte en su carta: no se hagan muchos de ustedes maestros, sabiendo que recibirán mayor condenación. A veces tomamos muy a la ligera el hacer un juicio hacia otras personas. Lo tomamos muy a la ligera, somos muy rápidos para juzgar a otros. Muy rápidos para condenar los pecados de otros, y eso nos lleva también al libro de Samuel. ¿Recuerda usted cuando el profeta Jonatán confronta al rey David por el homicidio y el adulterio que había cometido? Adulterio con Betsabé, la esposa de Urías, el hitita o el eteo, y el homicidio que comete contra el esposo, para que David no fuera encontrado culpable en el pecado de adulterio. Recuerda usted que Natán se acerca al rey y le
propone un problema que se estaba dando en su reino y le dice: rey, si usted ha leído la historia, la recordará en su mente, rey, hay un hombre que tiene muchas ovejas y hay otro que solamente tiene una. Y este hombre rico que tiene muchas ovejitas y que puede disponer de ellas cuando él quiera, fue y tomó la oveja de aquel que solamente tenía una sola ovejita, una sola corderita. La tomó y le dejó sin ninguna. Y el rey, mientras escuchaba el desarrollo de la historia, fue enardeciéndose en su corazón, fue enojándose, estaba pensando: ¿quién es tan perverso que está haciendo eso en mi reino? ¿Quién es tan malvado que está cometiendo ese crimen aquí en mi reino? Yo no me voy a quedar como si no lo supiera, voy a castigar a ese malvado para que pague el daño, el agravio que ha cometido en contra de su prójimo. Y cuando David había llegado al tope del enojo, de la ira, de la indignación, Natán, creo que dijo otro nombre, Natán le dice al rey: ese hombre eres tú. Pasó de la indignación a la vergüenza, de la ira a la humillación, del enojo al quebranto. Y de repente ese hombre enfurecido que se había levantado de su silla para aplicar la justicia y todo el peso de la justicia, porque no iba a permitir que ninguna injusticia se cometiera en su reino, y estaba decidido a llamar a sus soldados, decidido a poner a su ejército en marcha y a castigar al culpable, de repente cae sobre la silla y cambia completamente de actitud. Y todos nosotros solemos ser como David, somos duros para criticar el pecado de otros. Somos firmes, somos los mejores cristianos cuando se trata de condenar el pecado de otros. Somos los cristianos más bíblicos, más santos, más fieles, perfectos, cuando tenemos que acusar al hermano que ha cometido algún pecado. Conocemos perfectamente la Biblia, nos la sabemos de tapa a tapa y sabemos cómo se debe aplicar la Escritura cuando tenemos que condenar y que juzgar al hermano que ha pecado. Pero cuando nosotros somos confrontados con nuestro propio pecado, de repente sufrimos de amnesia y decimos: ¿acaso eso dice la Biblia? Es que yo nunca lo había leído. Y Jesús está hablando precisamente en contra de esa actitud común, no solamente mía, suya, de cada uno de nosotros, de nuestros hijos, porque quienes somos padres y quienes en algún momento fuimos hijos, sabemos, porque así lo hicimos y porque lo vemos en nuestros hijos, que nuestros hijos están prontos para señalar el pecado de sus hermanos, pero tardos para reconocer sus propios pecados, ¿no es cierto? Los hijos pueden decir con rapidez: papá, mamá, fue mi hermano, fue mi hermana, castígalo, castígalo. Pero cuando ellos han cometido los mismos males, esa misma indignación, o más bien esa indignación, simplemente desaparece. Fue esa la actitud que encontramos en el Evangelio de Marcos, si no me equivoco, en el capítulo 8. Una historia donde usted recordará que Jesús es encontrado por una multitud airada que llevan arrastrando a una mujer que han encontrado en el mismo acto del adulterio, y la gente enfurecida va con las piedras en mano. Los escribas, los fariseos, los maestros de la ley van delante de ellos con piedras en la mano, arrojan a la mujer delante de Jesús y le dicen: esta mujer fue encontrada en adulterio, dinos qué tenemos que hacer con ella. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ella? Si Jesús hubiera sido el líder de una organización religiosa, los maestros le hubieran dicho: saca la constitución de nuestra organización y veamos qué es lo que tenemos que hacer con ella.
Pero la Biblia dice que Jesús confrontó a esas personas con sus pecados. No minimizó el pecado de esa mujer, pero les dijo a ellos: todos ustedes son dignos de muerte. Si ustedes quieren medir a esta mujer con esa misma vara servirá para medirles a ustedes. Y ellos comenzaron a tirar la piedra. Soltaron sus piedras. Porque de toda esa multitud enardecida que pedía la muerte de esa mujer, ninguno de ellos estaba libre de pecado. El juicio de una persona hipócrita pasa por alto que el pecado que está juzgando en otro es el pecado que en esa misma persona está. Ahora, esto está en el contexto de la oración del Padre Nuestro. Jesús enseñó a sus discípulos a orar: perdona nuestras deudas como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Una persona que hace un juicio hipócrita es incapaz de perdonar porque se considera a sí mismo bueno. Yo no te puedo perdonar. Y muchas veces usamos este tipo de expresiones: porque yo nunca he hecho lo que tú has hecho, o porque nunca me imaginé que tú hicieras lo que hiciste o lo que me hiciste. No te puedo perdonar. El juicio es hipócrita. ¿Por qué es un juicio hipócrita? Porque está olvidando que si no perdonas, Dios no te puede perdonar. ¿Por qué? Porque Dios no te puede perdonar si no perdonas. Quizá será que la salvación depende de lo que yo hago. No, pero si yo no perdono a otro, es que yo mismo me considero perfecto. Yo no necesito que nadie me perdone. Otros son los malos. Otros son los que a mí me han hecho mal. Otros son los que a mí me han ofendido, me han hecho daño. Pero yo no le he hecho mal a nadie, ni siquiera a Dios. ¿Cómo Dios me va a perdonar si yo no soy consciente de la necesidad que tengo de ser perdonado? Piense usted cuántas personas no ha podido perdonar a lo largo de su vida. Y arrepiéntase. Quizá puede ser un padre que maltrató, un esposo que dañó, un vecino que hizo algo malo, pero piensa en cuántas personas no has podido perdonar, porque si no has podido perdonar, todo juicio que tú haces en la vida es un juicio hipócrita, falso, mentiroso. Esa es la realidad del ser humano. Así que el verso 1 al verso 6 está conectado con la oración del Padre Nuestro, está conectado con la necesidad de perdón. Una persona que hace un juicio hipócrita es una persona que no puede perdonar a otros, le cuesta o simplemente no puede perdonar a otros. Y de ahí hemos generado una gran cantidad de sabiduría popular. Por ejemplo, perdono pero no olvido. Perdono pero no olvido. O que te perdone Dios, porque yo no soy nadie para perdonar. Una gran cantidad de dichos populares que expresan la incapacidad del hombre para perdonar. Jesús está hablando entonces acerca de cómo el hombre va a aplicar las enseñanzas de Jesucristo. Nosotros como discípulos de Jesús, al enfrentarnos a la enseñanza del monte, al sermón de la montaña, tenemos dos opciones: o salir con esta enseñanza y comenzar a juzgar y decir: este es igual de los que habló Jesús, este está cometiendo este pecado, pero este es realmente malo, o realmente humillarnos y darnos cuenta que es de nosotros, es de mí de quien Jesús estaba hablando. Soy yo ese pecador, soy yo ese incrédulo, soy yo ese hipócrita, soy yo ese necio. O salimos con esta enseñanza para aplicarla a nosotros mismos, o salimos con esta enseñanza para ver cómo se ven los demás y decir: sí, es cierto, Jesús tenía mucha razón. ¿Cómo vas a salir tú con esta enseñanza? Tu ojo puede ser bueno o tu ojo puede ser malo. En primer lugar, entonces, Jesús nos está hablando de la hipocresía de juzgar a otros cuando nosotros mismos no queremos humillarnos o no queremos reconocer nuestros propios pecados. Pero en el verso 4, Jesús con una pregunta lleva a la reflexión a quienes lo están escuchando:
¿Cómo dirás a tu hermano? Deja que saque la paja de tu ojo, y de forma humorística, graciosa, y dice Jesús, y tú tienes en tu ojo una viga. ¿Qué sucede en Jesús como el joven que aprendió el oficio de su padre, el trabajo de la carpintería? ¿Y cuántas veces Jesús, trabajando en la carpintería, no se lastimó los ojos? Sobre todo, consideremos que en aquellos tiempos no había gafas para trabajo, no había guantes para trabajo. En cuántas ocasiones quizá Jesús se golpeó los dedos, se astilló la mano, se astilló los ojos, mientras el viento levantaba la basura de la madera con la que él estaba trabajando. ¿Cuántas veces los ojos de Jesús no fueron lastimados por una de esas astillas? Y de manera graciosa, quizá Jesús, recordando aquellas experiencias en el trabajo de la carpintería, ahora ocupa esto que era normal en aquel trabajo para una aplicación moral. Jesús no minimiza el pecado de otros, pero Jesús quiere que cada hombre y cada discípulo suyo sea consciente de su propio pecado. Jesús no está diciendo, no veas el pecado de tu hermano, más bien antes de que ayudes a tu hermano, ve tu propio pecado. Y usando esta imagen que él trajo de sus propias experiencias como carpintero, pregunta a quienes lo escuchan, ¿cómo le vas a decir a tu hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, y tú tienes una astilla, una viga en tu propio ojo? ¿Ha sentido usted lo molesto que es tener algo en el ojo? Cuando algo entra en tu ojo, comienza a lagrimear, a llorar, y comienzas a cerrarlo. Eso nubla tu visión, ¿no es cierto? Nubla tu visión. Comienzas a cerrar el ojo y entonces no tienes la misma percepción. Jesús está diciendo esto: si una pequeña astilla impide ver bien, ahora teniendo una viga en tu ojo, ¿cómo dices que vas a ayudar a tu hermano? ¿Cómo? En otras palabras, si tú no te has podido despojar de tus propios pecados, ¿cómo quieres ayudar a quitar el pecado de tu prójimo? ¿Nota usted esto? Si tú mismo no has podido despojarte de tus propios pecados, si tú no te has podido desprender, y mire cuántas veces en la familia solemos recurrir al juicio hipócrita en nuestros matrimonios, en la crianza de nuestros hijos. En algunas ocasiones les he dicho cuántas veces como padres le decimos a nuestros hijos, yo nunca hice eso. Eso es mentira. Como hijos todos hemos hecho los mismos pecados, hemos cometido las mismas faltas, y como padres les decimos a nuestros hijos, es que yo nunca hice eso. O a veces en nuestros propios matrimonios vamos delante de Dios y le decimos al Señor, Señor, si mi esposa fuera diferente, tú sabes que yo sería un cristiano más entregado, yo sería un hombre fiel, pero tú sabes que el gran estorbo de mi vida cristiana es mi esposa, cámbiala, por favor. O si no puedes cambiarla, cámbiamela. Y las mujeres lo mismo. Tú sabes, Señor, que antes de casarme yo era la mujer más entregada, oraba, llegaba temprano a la congregación, te servía en todo lo que podía, pero desde que me casé, mi esposo ha sido la cruz que he tenido que cargar. Somos hipócritas. Mentimos. Le decimos al otro que queremos ayudarlo cuando no es cierto. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera nos hemos podido ayudar a nosotros mismos. Somos crueles con otro. Le decimos a la esposa, o la esposa le dice al esposo, eres así, así, así. Y yo te lo digo porque te amo y quiero ayudarte a que ya no tengas esos pecados en tu carácter. Pero somos crueles cuando lo decimos. En realidad no nos interesa ayudarles, solo queremos mostrar que somos mejor que la otra persona. Somos hipócritas en nuestro juicio. Somos hipócritas. Jesús está hablando de la actitud normal del corazón humano. Es probable, como les decía
decía hace rato, que esta enseñanza haya hecho que muchos que estaban escuchando pensaran en cómo estas enseñanzas les servirían muy, pero muy bien a otros que estaban ausentes en ese momento. Pero ellos se sentían excluidos de estas enseñanzas que Jesús estaba dando. Jesús nos lleva a considerar entonces el peligro del juicio hipócrita. Si tú eres severo en tus juicios y no te das cuenta que cuando condenas a otro te condenas a ti mismo, la misma vara que usas será usada para medirte. Ahora, lo opuesto no es cierto. Jesús no está diciendo, sé tolerante con el pecado de otros, porque si tú eres tolerante con el pecado de otros, también van a ser tolerante con tus propios pecados. Más bien es, sé misericordioso, sé compasivo, perdona. Ese es el punto, perdona los pecados de otros. Porque el mismo perdón que necesita tu hermano, tu hermana, es el mismo perdón que tú necesitas. Porque no eres diferente. Porque si juzgas sin gracia y sin misericordia, sin gracia y sin misericordia, serás también juzgado. Ahora Jesús pasa en el verso 6 de un punto a otro punto que está dentro del mismo contexto, pero que puede parecer fuera de lugar. No des lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y se vuelvan y os despedacen. ¿No le parece contradictorio? De la exigencia de la gracia al juicio severo. De decirle a aquella multitud, recuerda que con la misma vara que estás midiendo serás medido, y de repente todos son desprovistos, todos son desarmados y todos piensan, es cierto, yo estoy juzgando a mi hermano y yo mismo he sido culpable de esos o de otros pecados, y si él nos condenara, si él condena a mi hermano, seguramente me condenaría también a mí, y de pasar de la severidad o de llevarlos a comprender que no deben ser severos en sus juicios. Jesús mismo hace un juicio bastante severo. Pero no hay incongruencia. Ahora, considere que quien está haciendo este juicio es muy diferente a usted y a mí, porque él es un varón perfecto. Pablo escribe a los Corintios que él no conoció pecado. También nos enseña la Escritura que él nunca hizo pecado, a diferencia de nosotros. Todos nosotros hemos cometido pecados, hemos hecho pecados. Que nos guste alardear de las cosas buenas de nosotros y esconder nuestros pecados es diferente. Pero todos nosotros hemos pecado. ¿Por qué pues Jesús se refiere de esta manera? Primero, aclaremos las imágenes que Jesús usa. Por ejemplo, tenemos la imagen de un perro. Y quizá no hay el mismo impacto en nuestra cultura como lo hubo en el tiempo del Señor Jesucristo, porque los perros, si usted considera lo que dice Deuteronomio 23:18 y Apocalipsis 22:15, se va a dar cuenta que los perros no eran nada agradables en la cultura de aquellos días. Si me acompaña, Deuteronomio 23:18 y Apocalipsis 22:15. Deuteronomio 23:18 y Apocalipsis 22:15. Cuando alguno de ustedes lo encuentre, puede leerlo. Bien, el Señor Jesús hace una breve lista de las gentes que están excomulgadas de su presencia en el reino de los cielos, y observe quiénes aparecen en la lista. Los perros. Ahora, Jesús no está hablando de los perros físicos. Vamos a Deuteronomio 23:18 para que entendamos por qué se les da el calificativo de perros a ciertas personas. Una parte bastante dura, pero vamos a ver. Deuteronomio capítulo 23, verso 18. ¿Alguien lo tiene? Puede leer. Muy bien.
en el texto se está hablando de dos tipos de personas. Está hablando, no traerás ofrenda de prostituta ni de perros, o de perros y de prostitutas. Es una declaración bastante fuerte. Los perros eran la imagen bíblica de todo lo inmundo o de lo inmundo. Usted podrá notar que los perros, cuando entran en celo, tienen una característica: se vuelven salvajes, ¿sí? Pero no solamente buscan una hembra, sino que todo lo que se les ponga enfrente. Así que el perro es símbolo de prostitución, de lesbianismo, de homosexualismo. Esa es la imagen. Por eso es que en el libro de Apocalipsis el Señor Jesucristo dice: los perros estarán fuera, es decir, todos los que practican el lesbianismo, el homosexualismo, cualquier perversión sexual están fuera, no tienen parte en el reino de los cielos. ¿Nota usted las palabras tan fuertes? Ahora tenemos la primera imagen del perro como imagen de lo perverso, de lo vil, de lo no reflexivo, de la persona que se deja arrastrar por sus pasiones vergonzosas. Pero también tenemos la imagen del cerdo. Vamos a Levítico capítulo 11, verso 7. Levítico capítulo 11, verso 7. Dos imágenes que en nuestro tiempo son diferentes. Incluso, bueno, no solamente usamos a los perros como mascotas, también hay hasta cerdos que son mascotas. Pero vean lo que dice Levítico capítulo 11, verso 7. También el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas heridas, pero no rumina, tendréis por impuro. En el verso 7 el Señor está hablando de qué animales pueden comerse y qué animales no pueden comerse. El animal que tiene pezuña hendida y rumía es el animal que puede comerse. Y luego comienza una lista de animales que tienen una característica pero no tienen otra. Me parece que dice, por ejemplo, el camello tiene pezuña hendida pero no rumía, entonces no pueden comerlo. Y de ahí llegamos hasta el verso 7. El cerdo tiene la pezuña pero no rumía, entonces dice, lo van a tener por inmundo. Inmundo. Ahora, en nuestra cultura el cerdo es una de las comidas más ricas, más sabrosas. En la ley del Señor es tenido por un animal inmundo, no comestible. No vamos a tocar los aspectos dietéticos de las razones por qué el cerdo no debería ser una comida para nosotros, aunque es una comida muy sabrosa. Pero sí los aspectos éticos y morales. ¿Cuál es la razón? Porque el cerdo no hace diferencia entre el animal. Lo que tiene enfrente, lo come. Se da cuenta que estos dos animales son símbolos de lo que no es reflexivo. Actúan como todos los animales, pero hay algunos que son más notables en esto, actúan puramente por instinto, solo por instinto. Ahora, ¿cómo pasamos de un punto a otro punto? Es decir, ¿cómo pasamos del punto de no hacer juicios a hacer juicios? Para realmente poder hacer un juicio, hermanos, lo que el Señor Jesús nos está enseñando es que lo primero que tenemos que hacer es acabar con nuestro propio pecado. Solamente cuando acabamos con nuestro propio pecado, cuando yo tomo la consciente, veo la necesidad y la urgencia de acabar con mi propio pecado, es cuando tengo entonces la capacidad de discernir entre personas y personas. No sé si me está entendiendo. Solo cuando yo puedo acabar con mi propio pecado, y
Y eso requiere algo más que plena disposición. Tengo que ir a la palabra de Dios para aprender a discernir, porque yo le llamo a lo que yo hago bueno, pero lo que otro hace, aunque es igual, es malo. Eso lo hacemos todos, y no lo estoy diciendo como una excusa, sino como una triste realidad. Jesús era capaz de discernir entre gente que era digna de escuchar el Evangelio y gente que no lo era por una razón. Él no tenía pecado. Por eso nosotros tenemos que comenzar primero con sacar el pecado de nosotros, lo que me está nublando la visión. Cuando tú comienzas a hacerlo, vas a darte cuenta que vas a dejar de acusar al otro y vas a comenzar a ver tu propio pecado. Cuando no lo hacemos, generalmente estamos acusando a las otras personas sin darnos cuenta que sí, es cierto, puede ser que esos pecados de los que estás acusando a otros son ciertos. El problema es que no te estás dando cuenta que tú tienes esos mismos pecados. Por eso Jesús llama a sus discípulos: saca la viga de todo. Entonces podrás discernir entre lo puro y lo impuro, lo santo y lo inmundo, solo cuando el pecado en tu vida haya salido. Solo. Qué importante, hermanos, es tomar en cuenta las palabras que Jesús habla, refiere a sus discípulos. A veces pensamos, hermanos, que criticando a otros es como vamos a cambiar las cosas. Y repitiendo las palabras de Pablo, no nos damos cuenta que en lo que criticamos a otros, nos estamos condenando a nosotros mismos. Porque si yo digo, aquello que fulano está haciendo está mal, es entonces porque sí tengo conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Lo que no tengo es la capacidad para dejar de hacer lo malo que yo estoy haciendo. Pero entonces no soy un ignorante, no soy un ingenuo, conozco, solo que no quiero terminar con mis propios pecados. Por eso, en esta tarde, sin duda alguna que la aplicación debe ser, como cada enseñanza, de manera personal, pero muy personal en esta ocasión. ¿Qué pecados te están impidiendo ver con claridad la vida de otras personas? ¿Qué pecados están provocando que juzgues, que condenes, que seas impaciente, que seas amargo o amarga con otra persona? ¿Qué pecados están llevando a levantar el dedo, a señalar constantemente y estar ahí reprocha y reprocha una y otra vez los defectos de otra persona? ¿Qué pecados en tu propia vida? Porque en la medida en que tú te arrepientas de esos pecados, te aseguro que no va a cambiar la otra persona, pero tú podrás hacer un juicio correcto. Podrás tener una visión clara y decir: ahora entiendo y puedo dar perdón, puedo dar gracia, puedo dar misericordia, puedo hablar con la verdad porque estoy viendo con claridad mi propio pecado acá. De lo contrario, una y otra vez estaremos solamente señalando, criticando, juzgando, condenando. Pero Jesús llama a eso un juicio. Un juicio. Dios quiera que cada uno de nosotros pueda ir al altar de la oración
y podamos reflexionar sobre nuestra propia vida, pedir perdón y extender perdón a otros. Quizás hasta llegues a reconciliarte con personas que hace tiempo ni siquiera ves, porque has sacado la vida de tu propio ojo y ahora puedes ofrecer gracia y puedes discernir, porque en este discernimiento también, al quitar el pecado de tu propio ojo, sabrás a quién no acercarte, de quién alejarte. Pero ese discernimiento te vendrá por la aplicación de la palabra de Dios. Sabrás de quién debes alejarte, porque quizá si tú te acercas a alguien que por el pecado se ha llenado de tanta impiedad, Jesús dice, puede ser que se voltee y te despedace. Es decir, Jesús no está llamando a la reconciliación universal, sino al arrepentimiento personal. Y en la medida que nos arrepintamos de nuestras propias vidas, sabremos cómo relacionarnos con cada persona. Y decir, me alejo de aquella persona, no porque yo tenga un sentido de justicia muy alto de mí mismo, sino porque sé que la impiedad me ha llevado a tal grado que acercarme a esa persona sería buscar mi propio mal. Porque la maldad en aquella persona le ha corrompido por completo. Que el Señor nos dé entendimiento. Incline su rostro y vamos a orar.